Inhibición, síntoma y angustia. Primero, inhibición. Es una limitación funcional del yo que a su vez puede tener muy diversas causas. Son restricciones de las funciones del yo, bien como medida de precaución o a consecuencia de un empobrecimiento de energía. Puede ser inhibición no patológica. Son simples rebajas de las funciones. Inhibiciones patológicas. Son neuróticas, producto de un conflicto del yo con alguna de las instancias. Inhibiciones neuróticas, como medidas de precaución, tienen carácter de síntoma, es decir, para que una inhibición sea un síntoma debe ser de tipo neurótico. Inhibición especializadas. La razón de la inhibición es porque se produce una erotización hiperintensa de los órganos requerida para realizar esa función inhibida. El yo renuncia a estas funciones que le competen a fin de no verse precisado a comprender una nueva represión, a fin de evitar un conflicto con el ello. Y las inhibiciones de autopunición, el yo no tiene permitido hacer ciertas cosas porque la proporcionaría provecho y éxito, que el severo super-yo le ha denegado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de entrar en conflicto con el super-yo. Inhibiciones generales. A causa de un empobrecimiento de energía, si el yo es requerido por una tarea psíquica particularmente gravosa, de desgracia, un duelo, una enorme sofocación de efecto o la necesidad de sofrenar fantasías sexuales que afloran de continuo, se empobrece tanto su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera simultánea en muchos sitios. Funciones del yo donde se exteriorizan las inhibiciones. Primero, la función sexual. Aquí se presentan inhibiciones simples, son resumidas como impotencia psíquica. Hay diversas estaciones de la inhibición y estas son el mero extrañamiento de la libido que parece producir a lo sumo una inhibición pura, el menoscabo en la ejecución de la función, su obstaculización mediante condiciones particulares y su modificación por desvío hacia otras metas. Cuarto, su prevención por medidas de aseguramiento. Quinto, su interrupción mediante un desarrollo de angustia toda vez que no se pudo impedir su planteo. Sexto, una reacción con posterioridad que protesta contra ella y quiere deshacer lo acontecido cuando la función se ejecutó. Otra funciones del yo donde se teorizan las inhibiciones son la alimentación. La inhibición se da en el displacer frente al alimento por quita de la libido. También la locomoción es inhibida por un displacer y una flojera en la marcha. Y por último el trabajo. La inhibición nos muestra un placer disminuido, torpeza en la ejecución o manifestaciones reactivas como fatiga cuando se es compelido a proseguir el trabajo. Característica. La inhibición no necesariamente designa algo patológico. Siempre rebaja de la función del yo. Se da dentro del yo. La diferencia con el síntoma, indicio de un proceso patológico, una desacostumbrada variación de una función o una nueva operación. Es extraterritorial, se da fuera del yo. Segundo punto. Síntoma. Es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada en un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien eventualmente por encargo del super-yo no quiere acatar una investidura pulsional iniciada en ellos. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación que era la portadora de la emoción desagradable. Esta se puede conservar como formación inconsciente y devenir consciente bajo nuevas formas. Pues bien, la represión equivale a un tal intento de huida. El yo quita la investidura preconsciente del agente representante de pulsión que es preciso reprimir y le emplea para el desprendimiento del displacer, de angustia. Se toma la energía de lo reprimido y se la convierte en angustia. En la degradación de la satisfacción de la pulsión a la categoría de síntoma, muestra que el yo, a través de la represión, ejerce su poder sobre otros aspectos, la descarga por medio de la motilidad que le permite la acción adecuada. El yo domina tanto el acceso a la conciencia como el paso a la acción hacia el mundo exterior. El síntoma es el resultado de un proceso represivo, por lo que necesita que el sujeto haya atravesado el complejo de Edipo y haya tenido contacto con el complejo de castración, y posea un aparato psíquico que tenga super-yo. La represión parte del yo por encargo del super-yo, autointelectual. Causa del síntoma. Restos némicos de disposiciones libidinales infantiles más representación o idea de una pulsión reprimida en el adulto. ¿Qué es un síntoma? Como cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y reacción dentro del tejido en que está inserto. La lucha defensiva contra la emoción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación del síntoma.
¿Qué podemos decir respecto al yo? El yo es una organización, se basa en el libre comercio y en la posibilidad de influjo recíproco entre todos sus componentes. El yo intenta cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, queriendo ligarlo así e incorporando a su organización mediante lazos. Tercer punto. La represión nos revela una vez más la fuerza y la debilidad del yo. La lucha del yo contra la pulsión no termina con la formación del síntoma y suele seguir con una lucha contra el síntoma mismo. En efecto, el yo busca reprimir el síntoma por ser algo extraño y aislado en la vida anímica y busca además integrarlo a ella. Puede ocurrir que la existencia del síntoma estorbe en alguna medida la capacidad de rendimiento y así permita apaciguar una demanda al super-yo o rechazar una exigencia del mundo exterior. Así, el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes intereses, cobra un valor para la afirmación de sí, fusiona cada vez más con el yo, se vuelve cada vez más indispensable para este. Punto 4. El ejemplo concreto es el caso de Juanito, quien se niega a salir de la calle por temor a los caballos. Vemos que se trata de un miedo muy concreto al temor a que un caballo lo muerda. El análisis de Juanito revela un conflicto de ambivalencia, odio y ama al padre. Su fobia debe ser una tentativa de resolución de dicho conflicto, el cual en este caso no se resuelve al triunfar una de las dos tendencias. Juanito reprime el impulso hostil hacia su padre, pues antes había visto cómo sería un caballo y un compañero que lo montaba al caerse, asaltándose ese deseo a que su padre la pasará lo mismo. En esta fobia la angustia no es el síntoma. Si Juanito, enamorado de su madre, mostrara miedo al padre, esto no significaría ni una neurosis ni una fobia, sino simplemente una expresión de sentimiento. Lo que hace de esta reacción una neurosis es simplemente la sustitución del padre por el caballo. Este desplazamiento es lo que lo constituye síntoma, que permite resolver la ambivalencia. La resuelve desplazando uno de los dos impulsos de Juanito sobre el caballo o objeto sustituto. Podríamos preguntarnos si Juanito deriva el impulso hostil hacia el caballo. ¿Por qué no le agrede en lugar de tenerle miedo? Si Juanito hubiera directamente agredido, la represión no habría modificado en absoluto el carácter agresivo del impulso instinto, sino solo su objeto. Esto nos llevará a pensar en que Juanito ha ocurrido algo más. La representación de ser devorado por el padre es una antiquísima representación típica infantil, lo que a su vez es la expresión de un impulso amoroso pasivo, ser amado por el padre en el sentido genital, aunque se expresa en la fase de transición del oral a lo sádico, regresión. Por lo tanto, el yo no usa la represión. También ocurre a la regresión y una vez instalada esta puede luego surgir una represión. El caso de Juanito y del hombre de los lobos sugiere que en ambos casos el impulso hostil hacia el padre queda reprimido por su transformación en lo contrario. En vez de agredir al padre, el animal agrede al sujeto, pero también es reprimido el impulso amoroso pasivo hacia la madre, o sea que se reprimen varios impulsos, no solo uno, y además hubo una regresión a fases anteriores. En ambos casos encontramos también el miedo a la castración. Por este miedo abandona Juanito la agresión contra su padre. En el hombre de los lobos la castración se aprecia en sueños. En ambos casos el motivo de la represión de los niños. Ser devorado por el lobo o mordido por el caballo son los sustitutos, la idea de ser castrado por el padre. El miedo angustioso a la castración es una angustia real, miedo a un peligro juzgado como verdadero. La angustia cae a causa de la represión y no quiere que la represión cause angustia. La represión no transforma el impulso instintivo en angustia. La angustia no nace nunca de la libido reprimida. Sin embargo, en los casos como el coitus interruptus o la abstinencia forzada, se produce a expensas de la energía del impulso del instinto desviado. Podemos explicar esto pensando que el yo sospecha peligro cuando hay un coitus interruptus ante los cuales reacciona con angustia, pero esta hipótesis no conduce a nada. Punto 5. Los síntomas en la psiconeurosis. En la histeria. Los síntomas sustituyen a una descarga normal de la excitación, implica una descarga perturbada. El camino para dicha descarga sustitutiva guarda relación con la sustitución primitiva, donde ocurrió la represión. Por ejemplo, existió realmente un dolor que ahora aparece como síntoma. La situación, por ejemplo, inicial es el Edipo. La defensa típica son la represión y la regresión. En las neurosis obsesivas, los síntomas son o bien prohibidos, medidas precautorias, penitencias, es decir, son punitivas o son satisfacciones sustitutivas. Hay una lucha constante contra lo reprimido que poco a poco va cediendo. O el yo o el superyo son importantes para la formación del síntoma.
La situación inicial en el Edipo con una regresión a la fase sádico-anal. Las defensas típicas son la represión, la regresión y los actos expiatorios. Defensa contra el complejo de castración, un super-yo muy severo. Y en la fobia, los síntomas son formaciones simbólicas que buscan evitar el conflicto por ambivalencia. La angustia del yo está condicionada por un objeto, el síntoma sustituye un peligro exterior por otro. Punto 6. Durante la lucha del yo contra las pulsiones podemos observar dos actividades del yo dedicadas a la formación del síntoma y que niegan que la represión tropieza con dificultades. Primero, borrar lo sucedido. Busca borrar mediante un símbolo motor un suceso anterior, ritos, supersticiones y ceremonias. Aquí los síntomas tienen dos tiempos. El primer acto es preventivo. Evita que algo suceda o se repita y tienen un carácter racional. El segundo acto borra el primero y tiene un carácter mágico. Aislamiento. Segundo, después de un suceso desagradable, un acto propio importante para la neurosis, es interpolada una pausa donde nada debe suceder, ni percibirse, ni hacerse. Punto 7. Como el yo advierte el peligro de castración de la señal de angustia e inhibe la amenaza del ello. El yo teme al super-yo por el castigo de la castración, por lo cual el yo siempre intenta sustraerse a la hostilidad del super-yo. Hasta ahora veníamos viendo la angustia como una señal de peligro, o sea, la castración o algo derivado de ella, y que el yo busca eludir toda costa, ahora lo vemos como una reacción frente a una pérdida, la castración, segunda teoría de la angustia. Segundo, primero, angustia automática, respuesta espontánea del organismo ante la aparición de una situación traumática. Y la angustia señala el funcionamiento simbólico, respuesta del organismo ante el peligro de castración. Punto 8. Angustia. Es un efecto en sentido como displacentero, además implica un acto de descarga motora y la percepción de dicha descarga se basa en un incremento en la excitación y su descarga. Proviene de actualizar una situación prototípica, el trauma del nacimiento. La angustia no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino que es reproducida como estado afectivo, siguiendo una imagen némica persistente de la infancia. El niño se angustia ante angustia real. Es normal ante situaciones peligrosas objetivas, algún elemento natural del peligro que provoca perturbaciones. Angustia neurótica, algún elemento, evento, suceso interno de peligro que provoca perturbaciones. Tiene un contenido inconsciente que solo deformado o disfrazado se hace consciente. Noveno punto. Relación entre síntoma y angustia. La angustia misma ya es un síntoma neurótico. El síntoma está para eludir la angustia. El síntoma protege de la angustia y de las situaciones de peligro que la ha habido generado. Esta situación de peligro es interna, ya que está en el mismo impulso instintivo. El yo, para hacerlo inofensivo, lo desvía de su fin. Relación entre inhibición y angustia. Las inhibiciones son una renuncia a ciertas funciones porque a raíz de su ejercicio se desarrolla angustia. El desarrollo de la angustia introduce la formación de síntomas. Este tiene el efectivo resultado de cancelar la situación de peligro, posee dos caras. Primero, oculta para nosotros, produce en el ello aquellas modificaciones por medio de las cuales el yo se sustrae del peligro. Y segundo, vuelta hacia nosotros, nos muestra lo que ella ha creado en reemplazo del proceso pulsional modificado, la formación sustitutiva.